Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar de explicar un poquito de manera sintética cómo se pueden analizar o tratar de hacer un análisis visual de algunas imágenes de lo que se refiere a imágenes satelitales y o imágenes provenientes de lo que es Google Earth, en general, o Google Maps, pero también les voy a dejar otras opciones de consulta de imágenes en línea, ¿sí? Y explicar un poco cómo es esto de la interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas, más precisamente algunas imágenes satelitales, basadas en lo que hace referencia a la exploración de este tipo de material en Google Earth. Al final del video les voy a dejar, y en la descripción les voy a dejar algunas otras alternativas al Google Earth. No todas las imágenes que podamos recuperar de este tipo de elementos de contenido de imagen satelital solamente vienen del Google Earth. Hay muchísimas otras opciones, hay mucha diversidad y hay muchas otras herramientas. Acá lo que voy a hacer es como una simplificación del análisis visual, ¿sí? No vamos a entrar en tantos detalles o en como lo que puede ser en la deformación de la superficie terrestre o en identificar tipos de rocas, ¿sí? Porque eso ya es más complejo, ¿no es cierto? Requiere de más tiempo de estudio y análisis, pero sí por lo menos entrar un poco en detectar e identificar esto del color, identificar la forma geométrica, la textura, ¿sí? Los patrones que podamos ver a simple vista, ¿no es cierto? Y bueno, haciéndole un poquito de trampa también que no es hacerle trampa, sino que existen este tipo de análisis desde lo visual con el cambio de los colores, pero que también nos va a permitir ver otras opciones. Bien, si bien nosotros nos vamos a valer del Google Earth, ¿sí? Siempre que abrimos Google Earth lo tenemos con esta imagen, ¿sí? Del planeta. Vamos a ver algunos ejemplos concretos desde lo que es la provincia de Córdoba. Más puntualmente, siempre se le hace zoom hasta que aparece, digamos, todo el marcado de los mapas. En esta parte es muy importante ver qué es lo que nosotros queremos visualizar, ¿sí? Esta tabla de herramientas que se despliega, ¿sí? Como una barra lateral. Acá nos da la opción de ver fotografías, lugares, las calles, ¿sí? El relieve. Yo siempre tengo marcado esto de los edificios 3D y el relieve porque es lo que nos va a dar referencia a nosotros sobre lo que es el relieve propiamente dicho, la morfología de la superficie, para poder explicar bien y ahí identificar todos estos elementos que estamos tratando de ubicar, ¿sí? en la superficie terrestre. Siempre lo oculto porque tengo mayor campo visual, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? No hay ningún problema. Y bueno, vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a tratar de ver sobre todo acá este sector de Villa Carlos Paz, ¿sí? Sé que muchos chicos han elegido la zona de Cosquín para analizar, pero bueno, esto va a ir variando. Bien, en este sentido acá se le puede hacer bastante zoom, ¿sí? No hay problema. Y vamos a poder ver e identificar algunos elementos, ¿sí? Acá tenemos lo que es el lago San Roque, ¿sí? En caso que no querramos que aparezcan los nombres de las localidades, ¿sí? Volvemos a la barra lateral y ocultamos acá donde dice fronteras y etiquetas, si ustedes se fijan, y se desactiva. Por lo tanto, tendremos mayor campo de análisis o de interpretación para poder trabajar. Pero bueno, eso es ya criterio de cada uno. Bien, siempre que se haga un análisis visual tenemos que ver qué es lo que vemos de diferente, ¿no es cierto?, en la imagen, ¿sí? Acá primeramente tenemos una gran mancha oscura, ¿sí? Que hay cierto tipo de imágenes satelitales, ponen así los cuerpos de agua, en este caso es el lago, pero también podemos ir observando otros tipos de elementos, ¿sí? Y ahí nos vamos a valer mucho de lo que podamos ver como patrones de distribución. ¿Qué serían los patrones? Bueno, los patrones serían la cantidad de veces que se repite, digamos, una característica propia de lo que estemos observando.
Si en este caso, donde está acá la montaña, vemos una rugosidad del terreno, ahí ya, además de la textura, ¿sí? Porque la textura hace referencia a la rugosidad del terreno, a estos elementos que van a tener cierta forma de distribución, también vemos que es una forma que se va repitiendo en varias partes. Entonces esto, en primera instancia, también vamos a ver la sombra que van a tener algunos de estos elementos, y esto nos puede llegar a indicar, obviamente, que estamos hablando de una zona de montaña, ¿sí? Una zona más sólida. Además, en este tipo de situaciones, este tipo de caminos, por ejemplo, que nosotros vemos acá, por más que pueda haber una ruta ahí, la sinuosidad, ¿sí?, en la que está distribuido, nos da cuenta también de que es un río, ¿sí?, de que es un cuerpo de agua, ¿no es cierto?, que se va desplazando. Y esta zona más oscura, ¿sí?, a nosotros nos da la pauta, sobre todo por el color, al ser oscuro, que es un cuerpo de agua. Puede ser un lago, una laguna, ¿sí? Siempre nos va a dar ese tipo de referencia. Acá podemos ver los caminos, ¿sí?, que no son tan sinuosos. Estas rutas construidas por las personas no son tan sinuosas como lo son este tipo de caminos. Otro contraste que van a ver puntualmente es un área urbana del área de montaña, por ejemplo. Hay dos patrones bien definidos y bien marcados, diferentes, inclusive tres podemos decir. Lo que sería el cuerpo de agua acá, ¿sí?, lo que sería la distribución de la morfología de construcciones urbanas, ¿sí?, este tipo de distribución le podemos hacer zoom y vamos a inclusive a ver lo que pueden ser los lotes, ¿sí?, y lo que sería la montaña. Es ahí como una disrupción del terreno de un lado y del otro, entonces podemos ver bien marcado la distribución de la geomorfología que tiene este paisaje. Además podemos identificar el tema de la vegetación, ¿sí? La vegetación en ciertas características, cuando la rugosidad que observemos esté como mayor concentrada, nos va a referir a que puede ser una vegetación más frondosa, de que puede llegar a ser un bosque, puede ser indicio de un bosque. Y si vemos el terreno como más desprotegido, ¿sí?, o de color marrón, eso nos va a decir que el suelo está despoblado, ¿sí?, que no tiene elementos allí observables. Acá podemos identificar como vegetación dispersa, ¿sí?, en este sentido. Otra herramienta que a nosotros nos sirve mucho es poder, en Google Earth, poder ver un poco esto del relieve, ¿sí? Nosotros podemos jugar un poco acá, ¿sí?, con esto del relieve. Siempre teniéndolo en cuenta que lo tenemos como observable, y acá podemos ver las elevaciones del terreno, ¿sí?, que está elevado el terreno, que más allá, ¿sí?, de ver desde arriba, podemos tratar de ver con alguna inclinación y vamos a ver, ¿sí?, que esta disrupción de lo que es el área de montaña, ¿sí?, rompe con el paisaje el área urbana. Entonces llega muy sobre el borde de la montaña y ahí nomás se empieza ya la elevación. Además, si hacemos un poco de una vista mayor, más panorámica, podemos ver que tenemos como un suelo más plano, más llano en la zona de urbanización, ¿sí?, porque es como más blanco también los colores, la elevación del terreno a través de la montaña, y acá se vuelve a elevar el terreno más adelante, ¿sí?, es como que está escalonado. Eso también nos da la pauta de que estamos en diferentes alturas dentro del territorio. También podemos analizar imágenes con este tipo de visualización, un poco más panorámicas o desde arriba, ¿sí?, de acuerdo a cómo lo podamos ir viendo. Cerca de Carlos Paz podemos ver también acá zonificaciones o loteos, ¿sí?, acá cerca de Malagueño, acá las canteras propiamente de lo que ha sido la explotación de la minería, ¿sí?, área urbana, suelo desprotegido, vegetación un poco más frondosa, ¿sí?, loteos que seguramente son para la explotación agraria.
los caminos, ¿sí? Las rutas. Todo esto a nosotros nos da diferentes elementos que podemos ir viendo, la rugosidad, los tonos, los colores, ¿sí? Por ahí no son tan fácilmente de identificar, pero nos sirven mucho para poder trabajar. Haciendo otro tipo de visión y yéndonos un poquito más para la ciudad de Córdoba, ¿sí? Podemos trabajar y ver, digamos, esto de la mancha urbana, ¿sí? La mancha urbana que tiene mayor concentración de población, ¿sí? Mayor concentración demográfica, ¿sí? La presión que se ejerce sobre el terreno es muchísimo más grande. Supongamos vamos para acá, para la zona del Sabio, ¿sí? Esta zona del Sabio, acá está el cole, nosotros podemos hacer zoom, Google Earth tiene la posibilidad de verlo como un poco en 3D y podemos llegar a ver todo lo que es el suelo desprotegido, la edificación, ¿sí? Acá todo lo que es el área de bosque, ¿sí? Tengamos en cuenta que el canal, que si bien es un cuerpo de agua, un recorrido de cuerpo de agua, pero termina siendo una construcción de carácter antrópica, ¿sí? Porque es una desviación prácticamente de algún arroyo o río. Entonces por ahí no tienes la sinuosidad que debería tener un río, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué nos da la pauta que puede ser un canal? Bueno, la vegetación que está en el recorrido que hace, ¿sí? Toda esta arboleda que va acompañando el recorrido, ¿sí? Tenemos también las calles, los barrios, ¿sí? Y podemos ir identificando este tipo de elementos. ¿Está? Diferentes colores que nos va a indicar diferentes tipos de uso de suelo también, la concentración demográfica de los barrios, con todo lo que es los barrios colindantes. Y si ustedes se fijan, para tener esa referencia, sabemos que acá recorre el canal, pero es más de línea recta. Sin embargo, acá lo que sería el arroyo del Infiernillo ya está marcada la sinuosidad a través de este cuerpo de agua o este recorrido de agua más natural. Bien, volviendo al análisis de la imagen satelital o análisis de lo que se puede interpretar, podemos, ¿sí?, volver a la zona de lo que es Carlos Paz y ver estos diferentes tipos de paisajes, ¿sí?, diferentes tipos de suelo. Y en el caso que ustedes tengan que hacer este tipo de análisis, ¿sí?, con el visor de imagen satelital que prefieran, se le hace una impresión de pantalla, un print de pantalla, ¿sí? Y lo llevamos, esta sería como la pequeña trampita, lo llevamos a un editor de imágenes. En mi caso yo lo llevo a Photoshop porque tengo más práctica con esto. Lo pegamos, ¿sí? Se puede recortar la imagen para que nos quede puntualmente lo que nosotros queremos. Ahora bien, si yo quiero ver en mayor detalle este tipo de elementos, cuando hago el análisis de la propia imagen, primero voy a ver el tipo de superficie. Al tipo de superficie lo voy a identificar de acuerdo a la reflectividad de la luz sobre la misma superficie del terreno. Entonces, si bien acá yo la tengo como un poco opaca, como un poco oscura, yo juego con los tonos, ¿sí? Entonces yo puedo entrar en algunos ajustes. Esto va a depender también de cada editor de foto que se tenga disponible. Pero yo puedo acá y jugar un poco con el brillo. Generalmente estas características están en casi todos los editores de imágenes, ¿sí? Yo puedo jugar con el brillo, le aumento el brillo y ya empiezo a ver mayor detalle de lo que sería la textura del terreno, ¿sí? Ya puedo ver en mayor detalle las sombras, el trazado de los patrones, ¿sí?, de la distribución de la geomorfología de la misma superficie. También puedo jugar para ver las sombras o el mismo contraste. También puedo jugar valga la redundancia, con el contraste. Además, otro atributo de la misma imagen que me gusta trabajar para ver es ver la saturación, ¿sí?, porque puedo ver en mayor detalle los colores. Los colores para mí me van a dar mucho indicio de muchas cosas, ¿sí? Recordemos, si lo vemos en un marco oscuro, en un color oscuro, es un cuerpo de agua. Si lo vemos en color verde, está haciendo referencia a vegetación, ¿sí? Generalmente las urbanizaciones están dentro de lo que es color blanco.
En el link les voy a dejar toda la descripción de lo que son las referencias de los colores, ¿sí? Para que ustedes puedan ver e identificar. Por ejemplo, las áreas urbanas van a estar de color marrón o gris, la vegetación vigorosa o frondosa puede ya estar en verde oscuro, si es vegetación dispersa va a estar en verde claro. El hielo, la nieve, el vapor de agua, el suelo desnudo puede estar en color blanco o en castaño o en ocre, ¿sí? Pero bueno, todos estos elementos van a estar disponibles para que sea una cartografía de referencia, ¿sí? Que lo puedan ir construyendo. También el tamaño va a ser mucho incidente, ¿sí? Para ver, digamos, las diferentes figuras, ¿no es cierto?, de lo que puedo llegar a estar viendo, si es un lago, una laguna, si es un área urbana grande, si hay mayor concentración de población, si la mancha urbana es más grande, ¿sí? Eso me va a indicar también la presión que se está ejerciendo sobre el terreno. A ver, muchas de estas situaciones las voy a poder ir viendo, ¿sí? Bien, volviendo acá a la imagen, ¿sí? A la misma imagen. Bueno, algo que no había dicho es que estos documentos son cortitos. Uno pertenece a la cátedra de Geografía Física, al Instituto Nacional del Agua. Había sido presentado, si no me equivoco, acá está, ¿sí? Ana Laura Ravi-Cisewski, del Departamento de Geografía de la UNC, del Instituto Nacional del Agua. Y el otro, sí, una guía de interpretación de imágenes de la CONAE para un programa 2MP que se utiliza mucho, sobre todo en los institutos secundarios, para ir introduciendo este tipo de análisis visual de las imágenes. Bueno, son cortitos, ahí tienen muchos ejemplos para poder realizar esta interpretación de imágenes, ¿sí? Volviendo en este sentido, también puedo jugar un poco, ¿sí? Mezclando los modos y haciendo algunos ajustes sobre cuando puedo ver la escala de grises, ¿sí? Puedo verlo en una cuestión de tonos de grises para ver, digamos, algún detalle que se me pueda estar escapando. En este sentido, puedo ir jugando cuando, si trabajan con Photoshop, tengan en cuenta el tema de las capas, ¿sí? Porque las capas, si uno marca alguna modificación que hizo y quiere ir a mezclar los canales, ¿sí? No le va a dar la posibilidad porque en realidad es un cambio que se le ha hecho. Tenemos que posicionarnos y que quede marcada ahí la imagen para poder realizar los ajustes. Entonces ahí ya tengo habilitada la opción para mezclar los canales. ¿Para qué quiero mezclar los canales? Porque, por ejemplo, puedo trabajar con un efecto infrarrojo, ¿sí? Donde me va a dar detalle, inclusive si yo le hago un poco de zoom también a la imagen que quiero recortar, de la profundidad del suelo, ¿sí? Del nivel del suelo también me puede llegar a dar, y me va a dar mayor detalle inclusive en es como una radiografía, ¿no es cierto?, para la misma imagen, para ver algún detalle que se me pueda escapar en el análisis, ¿sí? Ahí yo puedo ir jugando, ¿no es cierto?, con las tonalidades, ¿sí? Fíjense ustedes, puedo ir viendo inclusive mayor detalle todavía y mucho más contraste al momento de ir analizando o visibilizando los diferentes detalles, ¿sí? Eso puede ir siendo todo un tema. Con el control Z yo vuelvo, digamos, a lo que es el color y ahí puedo ir marcando las referencias de lo que voy encontrando. Los cursos de agua, recuerden, inclusive los podemos pintar, ¿sí? Los podemos ir marcando con algún elemento para ir identificándolos de la mejor manera. Finalmente, para ver algún que otro detalle que puede ser, por ejemplo, el perfil de elevación del terreno, vamos a aprovechar, vamos a ver esta herramienta de regla que tiene Google Earth, ¿sí? Vamos a ver que acá se ponen como un cuadradito y vamos a intentar, ¿sí?, marcar una línea recta que a nosotros nos va a permitir ver la elevación del terreno. Entonces vamos a marcar, ¿sí? Siempre tiene que ser una línea transversal que atraviese, ¿no es cierto?,
lo que nosotros queremos ver, que esto se utiliza mucho para ver, por ejemplo, la elevación del terreno, las características del suelo, ¿sí? Y saber, por ejemplo, qué tipo de inserción o de trabajo se puede hacer en esos lugares. Entonces vamos a tomar acá desde lo que sería la zona más urbana, ¿sí? Cercana al lago, en Carlos Paz, y vamos a tocar y marcar. Ahí se pone una línea amarilla y vamos a hacerlo lo más largo posible, ¿sí? No tan largo, hasta la zona de montaña, para que veamos realmente el tema de la elevación. Bueno, una vez que decidimos el lugar, hacemos un clic, soltamos, ¿no es cierto? Volvemos acá al cuadro de diálogo que se nos apareció y ya tenemos que la longitud que hemos marcado es de 6,38 kilómetros, ¿sí? Siempre este tipo de línea de trabajo, ¿sí? Lo vamos a ver ahí. Cuando vamos a la pestaña de ruta, ¿sí? Vamos a tildar esto que dice mostrar perfil de elevación. Esto tiene que estar tildado, ¿sí? Entonces volvemos a la pestaña de línea y guardamos, ¿sí? Una vez que está guardado, acá le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿sí? Agregar algún que otro detalle de lo que nos pide acá, pero generalmente no hacemos mayormente nada y le damos a aceptar. Ahora, pero yo quiero ver una línea roja, yo quiero ver, digamos, el perfil de elevación que construí, ¿sí? Entonces, vamos a ir a abrir la barra lateral, ¿sí? Entonces, en este sentido, donde está la línea marcada que hemos trabajado, ven que dice lugares temporales, ahí hay otros lugares que yo he estado practicando. Ahí podría estar la línea con el nombre que le pongamos y vamos a dar clic derecho, ¿no es cierto? Mostrar perfil de elevación. Se nos va a abrir el perfil de elevación y ahí vamos a ver toda la elevación del terreno, ¿sí? Que tenemos. Ahí está lo máximo, 1000 metros, 1004, 6 metros, 1008 metros, 1009 metros, ¿sí? 1009 metros es lo máximo que hemos estado viendo en el perfil de elevación. Y bueno, acá si queremos mayor detalle, cerramos la barra lateral, hacemos un print de pantalla mostrando, digamos, toda esta parte y ven, a medida que yo voy avanzando con el mouse sobre el perfil, me va señalando en el mapa, ¿sí? Dónde estoy. Entonces ahí vemos la distancia y la altura en metros, ¿sí? La distancia recorrida y en el espacio y los metros en la elevación del terreno. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sea útil. Consulten, obviamente, el material, el texto de referencia de estos dos artículos. Fíjense otro tipo de herramientas que puedan consultar, que no sean solamente las de Google Earth. También van a encontrarlas en la descripción. Y bueno, esto ha sido, digamos, como rasgar un poco la superficie de lo que es esto del análisis visual de imágenes satelitales, de ver un poquito en mayor detalle todo lo que hacemos referencia a este tipo de análisis de geografía física, ¿sí? Si alguien de geografía física o que se encargue de estos temas ve el video y quiere dejar algún comentario, alguna crítica, bienvenidas sean. Para los chicos del colegio, espero que les sirva y que les sea de utilidad para los trabajos que están haciendo. Cualquier duda me consultan y estamos en contacto. Muchas gracias.